Le enviamos un saludo a la gente de la virtualidad que nos está observando, nos está viendo. El título de la palabra de hoy. La palabra de hoy está titulada ¿Quién eres? ¿Un Saúl o un David? ¿Tú quién te considerarías que eres? ¿Un Saúl o un David? Amén. Yo quiero que me acompañen a Marcos 3, del 13 al 15. Dice: Luego Jesús llamó a los que quiso llevar consigo, se retiró a las montañas y ellos se fueron con él. Entre ellos eligió a 12 para que estuvieran con él y luego enviarlos a otros lugares para anunciar su mensaje. Los llamó apóstoles. Primero que todo, lo que vemos en este versículo es que Jesús no toma o nunca tomó una decisión sin antes consultársela a Dios, sin antes pasar un momento de oración con el Padre. Jesús siempre, antes de cualquier cosa, él iba al Padre. Aún siendo el Hijo directo del Padre, siempre se dirigió a Dios. En nuestra vida nosotros debemos, antes de cualquier cosa, antes de cualquier decisión que usted vaya a tomar, siempre ir directamente a la presencia de Dios. Es fundamental. Muchas veces en nuestra vida nosotros presentamos situaciones en las cuales nosotros vivimos, experimentamos, y nosotros nada más solemos buscar a Dios cuando más lo necesitamos, cuando ya nuestras fuerzas ya no dan. Una frase que me digo a mí es: Señor, yo te quiero buscar cuando esté en mi victoria y también cuando esté en mi derrota. Quiero buscarte cuando tenga fuerzas y aun cuando no las tenga, porque sabemos que el Señor es aquel. Yo me acuerdo que la primera vez que prediqué en este lugar, yo prediqué una palabra que estaba titulada: yo no busco los milagros, yo busco al dueño que hace todos los milagros. Nosotros buscamos a Dios y sabemos que todas las cosas vendrán por añadidura. Lo primero que Jesús prioriza en sus seguidores es el tiempo que pasan con Él. No de ir a hacer obras, sino de estar con Él. No de ser enviados por Él, sino de estar con Él. Jesús nunca miró las obras que hacían los discípulos, aunque los discípulos sí miraban las obras que hacían ellos, porque precisamente los discípulos tuvieron más de un problema entre ellos, porque decían: ¿quién estará al lado de Jesús? ¿Usted por qué libera? ¿Usted cómo lo hace? Además, Jesús les decía a ellos: no sean incrédulos, no digan quién estará al lado mío, porque aquel que quiera ser el primero será el último. Aquel que quiera servirme tendrá que servirle a todos. Aquel que quiera estar conmigo tendrá que morir juntamente conmigo. Entonces Jesús lo que prioriza en sus discípulos es su relación. Si yo pudiera darles una enseñanza el día de hoy, es: busca primeramente una relación con Dios. Una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Que lo primero en tu vida sea buscar una intimidad con Dios. Jesús, no el día que tú vayas y te reúnas nuevamente con el Padre no te dirá: ¿qué hiciste? ¿Qué obras hiciste? ¿Qué milagros hiciste? Precisamente hay un versículo que le dice: Él no mirará las obras, sino mirará qué fue lo que tú hiciste con Él, tu relación, lo que viviste, lo que armaste, lo que tú armaste con el Señor. Muchas veces nosotros somos una persona delante de la gente, pero otra cuando nadie nos ve. Estoy leyendo un libro en estos días que dice: muchos nos cuesta vivir en santidad
porque somos unos delante de la gente, pero somos otros cuando nadie nos ve. Entonces, la mejor forma de vivir una vida de santidad es siendo unos, uno con Dios y uno con la gente. Estando con Él, solo es que van a ser usados con Él, sino que también serán ministrados por Él. Estando solamente con Dios no significa que serás usado por Él, sino serás ministrado directamente por Él. Muchas veces nosotros nos volvemos monótonos en la presencia de Dios. ¿Usted sabía que usted se puede volver monótono en la presencia de Dios? Sentir el fuego se vuelve habitual. Sentir esa corriente se vuelve habitual. Hablar con Dios se vuelve habitual. A pasar del tiempo, empieza usted a decir, no es que no lo escuche, sino es que no lo siento como antes. Primera cosa, si te ha llegado esa frase a tu mente, claro que no va a ser igual que antes, porque tú estás en un nuevo nivel de gloria. El segundo, que es el pensamiento que más nos viene, ¿será que el Señor sigue? Yo te digo, claro que el Señor sigue, porque si Él no hubiera querido estar el día de hoy contigo, Él desde la cruz hubiera dicho, no voy, no muero. Pero Él desde la cruz dijo, yo aquí en este momento voy a morir por ti para acompañarte hasta el final. Entonces, si el enemigo ha venido a tu vida a decirte que el Señor no está, que no lo sientes, mentira. Dígale, el Señor está conmigo desde el principio y va a estar conmigo hasta el final. Entonces nosotros nos volvemos monótonos en nuestra vida, nos volvemos habituales en la presencia de Dios. ¿Usted sabía que usted debe ser el patriarca de tu casa? Si tú eres una madre cabeza de hogar, volverse la patriarca de la casa si no tienes esposo. Si tienes esposo, si aquí hay esposos, si en la virtualidad hay esposos, debe ser el patriarca, el que maneje la presencia de Dios, el que se llene para llenar a su familia. Muchas veces vemos que nosotros cuando pasamos problemas le decimos, pastor, ore por mí. Y listo, el pastor ora. Pero, ¿y tú? ¿Tú oras o esperas que el pastor ore por ti? Cuando tú tienes una relación con Dios, algo que el Señor me enseñó desde que estaba en los caminos de Dios es, no hay nada mejor que tener una relación directa con Dios. Yo, la mujer hermosa que ven aquí es mi mamá. Ella, cuando nosotras comenzamos aquí en la iglesia, la que empezó primero fui yo. Yo fui la que inicié aquí en la iglesia, yo venía desde pequeña, mi mamá también venía, pero ella iba de a poquito. Cuando yo inicié mi relación con Dios, a mí me costaba y a ella le costaba, pero algo que yo siempre infundí en mi relación con Dios es que no hayan dudas. Aunque no vea, yo sé que tú estás ahí. Entonces, en nuestra vida se presentaron varios problemas en los cuales ella presentó un quebranto de salud. Entonces, ¿yo qué hacía? Mi mamá decía, Ailén, ore por mí. Yo le decía, claro, mamá, vamos a orar. Y muchas veces fueron así. Hasta que un día le dije, mamá, estás dependiendo de mí. Y ella, Ailén, es que el Señor no me escucha. Yo le decía, no, señora, así como el Señor me escucha a mí, la va a escuchar a usted. Entonces yo le dije a ella, de ahora en adelante no voy a orar por usted, la voy a acompañar, pero usted es la que va a orar. Entonces desde ahí nosotros le soltamos como la presencia de Dios a la gente. Es importante tener una relación independiente con Dios para que la gente no se vuelva dependiente de ti, sino que dependa de la presencia de Dios, de su relación directa con Dios. Ahora quiero que me acompañes a Hechos 4:13. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras
y de vulgo se maravillaban y le reconocían porque ellos habían estado con Jesús. ¿Sí vieron? El Señor, cuando tú pasas una relación con Dios, la gente va a decir, esta persona se parece a Jesús. Esta persona, cuando yo estoy con ella, me transmite paz, me transmite tranquilidad. No sé qué tiene esa persona, pero realmente no puedo ser fuerte. Porque cuando estoy con esa persona siento tanta paz que como que todas las fuerzas que yo tengo, como que uno descansa cuando está con esa persona. Yo sé que las personas que están aquí, que apartaron este día para ayunar al Señor, van a oler a la presencia de Dios. Van a estar, que cuando la gente se le acerque va a decir, yo no sé usted qué tiene, yo no sé usted quién es, pero usted huele a la presencia de Dios. La clave no es hacer para Dios. La clave es hacer con Dios. Si tú vas a hacer algo, no lo hagas para Dios, hazlo con Dios. Si en nuestra vida, algo que aprendí es que cuando a ti te cuesta hacer algo, cuando tú quieres hacer sentir orgulloso a alguien. Pero usted se imagina si ese alguien vive ese proceso contigo. ¿Cuán más no orgulloso va a estar? Que te vio crecer, que te vio avanzar, que te vio pensar cómo lo querías armar ese proyecto. ¿Cuán más no se va a sentir orgulloso Dios? Haz las cosas con Dios, no para Dios. Que sea Dios ahí acompañándote. Hoy quiero hablarte de dos personajes, precisamente, son los que están en la palabra, que es David y Saúl. Saúl era conforme al corazón del hombre, un rey. Fueron los dos primeros reyes que nos menciona la Biblia. Luego está Saúl, que era conforme al corazón de Dios. Usted dirá, ¿qué tendría Saúl que no tendría David? Yo te lo digo. Saúl no tenía una relación con Dios. David sí la tenía. Esa fue la diferencia. Yo quiero hablarte hoy, vamos a hablar de Saúl primero. El rey Saúl fue el primer rey establecido por el pueblo antes que David. En todo su reinado es Dios quien le dice cómo gobernar, pero muchas veces él no obedeció la voz de Dios y él desobedecía a Dios de lo que Dios esperaba que él hiciera. Algunas veces nosotros somos ese Saúl, que el Señor nos habla, que el Señor nos está diciendo, ve por ese camino, y nosotros, no, pero es que ese camino está lleno de huecos. El Señor sabe por qué te está mandando por ese camino. Hace poquito le decía al Señor, Señor, si iba a acontecer esto en mi vida, ¿por qué me enviaste para ese lugar? El Señor me dijo, es que tú eras una persona antes de ir a ese lugar, y los huecos que habían en ese lugar te enseñaron a ser otra. A veces en el camino, los huecos que a ti te molestan ver, que te lastiman, te van a hacer ser otra persona. Yo quiero que usted ahí donde usted está, coloque su mano en su corazón. Usted le diga al Señor, Señor, ayúdame para no ver los huecos que hay en el camino, sino para ver la enseñanza que me estás dejando a través de esos huecos. Amén. ¿Cuáles fueron los 3 errores del rey Saúl? Primero, no confió en el tiempo del cumplimiento de la profecía. Segundo, asumió una función que no le correspondía. 3, en vez de pedir perdón, justificó el error que cometió. A veces nosotros somos así.
Yo quiero, ese versículo no lo coloqué, pero es 1 Samuel 15:24, que es un ejemplo de uno de los errores que cometió el rey Saúl. Dice: Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Pero fueron varias las veces que Samuel le dijo lo mismo. Samuel, quiero que me acompañes a Samuel 15, del 7 al 26. Y los kenitas salieron de la ciudad de amalecitas. Entonces Saúl lanzó todo su ejército sobre los amalecitas y los derrotó. Los persiguió desde Javila hasta Sur, al oriente de Egipto, y mató a filo de espada a todo el pueblo, aunque dejó a vida a Agag, el rey de Malec. Lo mejor de sus animales, ovejas, toros, becerros, engordados y carneros, lo de poco valor lo destruyeron. Pero el Señor le dijo a Samuel: estoy muy disgustado por haber hecho rey de Israel a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha cumplido con lo que le ordené hacer. Cuando Samuel oyó esto, se llenó de pesar y toda esa noche le estuvo rogando al Señor por Saúl. Al amanecer se levantó y fue a buscar a Saúl, y le avisaron que había estado en Carmel, donde había levantado un monumento, pero que había regresado a Gilgal. Cuando Samuel llegó a donde estaba Saúl, éste le dijo: que el Señor te bendiga, ya cumplí con lo que el Señor me ordenó hacer. Primera cosa de este versículo: en tu vida, cuando tú no haces algo que el Señor te ha mandado, hay un Samuel que intercede por ti. Ese Samuel que intercede por ti se llama el Espíritu Santo. Cuando tú no haces algo que el Señor te ha mandado hacer, el Espíritu Santo es el que intercede por ti. Señor, perdónalo. Sé que tenía que hacer eso, pero dale otra oportunidad. En nuestra vida, el Espíritu Santo es nuestro mayor intercesor. Es el que nos guía, el que nos habla. Por eso es importante pasar tiempo con Dios. Por eso es importante pasar tiempo con el Espíritu Santo. Porque en el momento en que tú no sepas qué hacer, Él es el que te va a guiar. Él es el que te va a hablar. Saúl no entendió eso. Saúl, el rey, Samuel le dijo que el Señor le había dicho: mata a todos. No dejes vivo a nadie. Así los animales estén como estén. Así las cosas estén como estén. Mata a todo y no te quedes con nada. Saúl no respondió a la súplica de Dios. Saúl no hizo lo que el Señor le había dicho. Dice el verso 14: pero Samuel le respondió: entonces, ¿qué son estos bailados de oveja y estos bramidos de vaca que llegan a mis oídos? Saúl le respondió: esos animales fueron traídos a Amalec. El pueblo dejó con vida a las mejores ovejas y vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Todo lo demás fue destruido. ¿Eso no te parece algo conocido? Esa frase de Saúl: Señor, es que tú me dijiste que me saliera del trabajo porque me estaba quitando tiempo de tu presencia, pero es que con el trabajo te puedo ofrendar. Con el trabajo puedo tener la alacena llena en mi casa y así te puedo ofrendar. Señor, pero es que necesito el trabajo, el dinero para ir a tu casa. Ailén, el trabajo te está quitando tiempo conmigo. Pero Señor, si no tengo el trabajo, ¿cómo yo sustento mi casa? El Señor es tu sustentador. El Señor es el que tú debes aprender a depender de Dios.
Muchas veces en nuestra vida nosotros nos volvemos como manejables. Le decimos al Señor, Señor, el Señor te está diciendo, ayuna. Y tú le dices, es que no tengo tiempo. El Señor te da tiempo. Y luego tú dices, ¿por qué? ¿Por qué me quitaste esto? Y el Señor te está diciendo, para que pases tiempo conmigo. No, pero es que yo no necesitaba que me lo quitara. Yo podía sacar tiempo. ¿Sí? ¿Y por qué no lo sacaste? ¿Por qué no sacaste tiempo? Saúl le estaba diciendo a Samuel, no, el Señor me dijo que matara a todos. Pero es que los animales nos servían para darle una ofrenda al Señor. Entonces, pero el Señor no quería esa ofrenda. Hay muchas ofrendas que tú le vas a dar al Señor que el Señor no te ha pedido. ¿Tú te has preguntado alguna vez eso? Le has preguntado al Señor, Señor, ¿qué ofrenda quieres que te dé? ¿Será que la ofrenda que le estoy dando es la ofrenda que el Señor me está pidiendo? ¿Es lo que el Señor me está diciendo que le dé? ¿O no? Cuando tú conoces al Señor, tú sabrás qué ofrenda el Señor te está pidiendo. En nuestra vida nosotros hacemos cosas sin primero consultárselas a Dios. Yo le decía a alguien, ¿tú quieres tener una relación con Dios? Sí, pero no sé. Yo le dije, no le preguntes a la gente de Dios. Porque ¿quién más se conoce a sí mismo sino Él mismo? ¿Tú quieres tener una relación con Dios? Pregúntale a Dios, Señor, ¿cómo te conquisto? Señor, ¿cómo paso tiempo contigo? ¿Qué te gusta que yo haga? Yo te hago una pregunta, ¿alguna vez tú has salido solo o sola a comer helado con Dios? ¿Sí? Yo una vez fui a cine sola. El señor de la entrada me dijo, bueno, pero esta película, ¿usted por qué la viene a ver sola? Y le dije, ¿qué pasa? No pasa nada. Entonces, el señor del cine me dijo, le voy a colocar una silla de las mejores para que no se siente sola. Y yo dije, pero si yo no estoy sola. Entonces, el cine se llenó, estaba totalmente lleno. Pero para sorpresa mía, la única silla que estaba vacía era la que estaba a mi lado. Yo le dije, Espíritu Santo, aquí tú estás conmigo. Vamos a ver esta película juntos. Tú has hecho eso con el Espíritu Santo, con Dios, hacer citas a solas. Cuando yo discipulé a la primera persona, yo le dije, ¿usted alguna vez le ha contado chistes a Dios? La persona me decía, ¿chistes a Dios? No. Yo le dije, sí, yo le he contado chistes a Dios. ¿Usted ha escuchado los chistes de Dios? Son peores. O sea, yo soy mala contando chistes, pero el Señor se echa unos chistes que si yo le contara los que me ha dicho, yo le digo, ay, yo llego y le cuento a mi mamá, este fue un chiste una vez que iba en una buseta. Yo le dije, mamá, el señor de la buseta, yo iba en la buseta y yo le iba a pagar. Y el señor me dijo, no me pague, las mujeres bonitas no pagan. Yo le dije, no, ¿cómo no me va a cobrar? Yo le dije, no, tome. Entonces se los pagué. Y el señor ahí, yo me senté y me coloqué a ver la ventana y el señor no me dejaba de mirar. Y yo mirando la ventana. Y el señor me dice, ¿qué tal que ese sea Sidonio? Yo, no, ¿quién dijo? Y yo le dije al señor, no digas esos chistes. Yo le dije, pórtese serio. ¿Sí ve? El Espíritu Santo cuenta chistes. Yo he estado en momentos en los que mi corazón se ha quebrado, que no he tenido fuerza. Y el Señor me llega y me dice, ¿te acuerdas esa vez que estabas con tus amigos? ¿Te acuerdas esa vez que pasamos tiempo juntos? Me sube el ánimo. Cuando he estado sin fuerza, triste que no doy, Él me acuerda de esos momentos en los que pasamos juntos. Cuando tú tienes una relación con Dios, tú vas a entender qué sacrificios le gustan a Dios. Tú vas a conocer el corazón de Dios. No oigas, no conozcas a Dios por bocas de los demás. Conoce a tu propio Dios.
Dice el verso 16, pero Samuel le dijo, escucha bien lo que el Señor te dijo durante la noche. Saúl respondió, te escucho. Samuel añadió, ¿no es verdad que tú mismo te considerabas alguien insignificante? ¿Y no es verdad que el Señor te ha hecho jefe de las tribus de Israel, te ha consagrado como rey? El Señor te dio una misión cuando te dijo, ve y destruye por completo a los amalecitas. Combátelos hasta acabar con ellos. Entonces, ¿por qué no has obedecido lo que te ordenó el Señor? Si no has traído contigo lo que le quitaste a tus enemigos. A los ojos del Señor has hecho mal. Pero Saúl le respondió, yo cumplí con lo que el Señor me ordenó. Destruí a los amalecitas. Como prueba he traído a Agag, su rey. Fue el pueblo quien tomó lo mejor de las ovejas, vacas, lo que debió haber destruido primero para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios. Samuel le estaba diciendo, Saúl, el Señor te dijo que no te quedaras con nada. Saúl que dijo, yo no fui, fue el pueblo. Él era el rey. En nuestra casa, voy a colocar el ejemplo en mi casa. Mi mamá, hay reglas en la casa. Hay reglas que no puedo incumplir. Es como si yo le dijera, mamá me diga, hoy se llega temprano y yo llego tarde. Mi mamá es la reina de la casa. Es la patriarca. Va a decir, cuando le digan, bueno, ¿y Ailén dónde está? Ella va a decir, yo no sé, yo le dije que llegara temprano, pero no ha llegado. ¿Dónde está? ¿Con quién está? Así es. Samuel le estaba diciendo a Saúl, en otras palabras, tú eres el rey. ¿Cómo que si ellos se quedaron con el ganado para ofrenda? No. Saúl estaba diciendo, no es mi culpa, eso es de ellos. Ellos se quedaron. Yo cumplí, yo maté a todos. Y como ofrenda, ejemplo, traigo al rey. Los animales, eso no tiene que ver conmigo. No. Si el Señor te dice, haz algo, así los de tu casa no lo estén haciendo, ¿quién es el patriarca de la casa? Los padres. Si es el esposo. La mujer se sujeta al esposo. Los hijos se sujetan a los padres. Hay reglas en mi casa que yo no puedo pasar. Hay reglas en mi casa que yo no puedo decir, es que aquí yo hago lo que yo quiero. No. Hay cosas que mi mamá me manda a hacer, que así como ella me las manda a hacer, las tengo que hacer. Una vez traté de hacer algo y yo le dije, así queda mejor. Cuando estaba haciendo, se dañó. Y ahí entendí el por qué mi mamá me estaba mandando hasta con punto y coma y cómo lo tenía que hacer. El Señor sabe por qué te está mandando a hacer lo que te está mandando. El verso 4 dice, Saúl respondió a Samuel, reconozco mi pecado, he faltado al mandamiento del Señor, a tus palabras, y es que tuve miedo del pueblo y cedí ante sus exigencias. Yo te ruego que me perdones mi pecado y que me acompañes a adorar al Señor. Pero Samuel le contestó, no te voy a acompañar a ninguna parte, puesto que tú no tomaste en cuenta las palabras del Señor, tampoco Él te tomará en cuenta como rey. Qué fuerte esas palabras. ¿Te imaginas que el Espíritu Santo algún día te diga, ya no voy a aceptar tus disculpas? Señor, pero es que ya me equivoqué varias veces, perdóname. No, ya lo intenté una y otra y otra y otra vez. ¿Sabías que el Espíritu Santo también se cansa? Cuando yo leo la historia de Israel y veo que el Señor le insistía a Israel, ámenme, síganme, obedézcanme. Y el pueblo de Israel seguía haciendo lo que ellos querían, adorando a otros dioses. Y el Señor,
pero mírenme, ¿qué quiere que haga? Estoy con ustedes, los defiendo de sus enemigos. Y ellos seguían adorando a otros dioses, hasta que el Señor dijo, hasta aquí va mi presencia. No iré, no me presentaré delante de ustedes. Sus enemigos los rodearán, los matarán, y yo no voy a estar con ustedes. ¿Ustedes se imaginan que el Señor les diga eso? Defiéndanse, porque cuando los quise defender, no me buscaron. Cuando los quise defender, no estuvieron ahí conmigo. Para mí sería fuerte que el Señor me diga eso. Ailén, ya no voy a estar. Tú verás cómo te defiendes en los días de tristeza, en los días de angustia. Tú verás. Cuando Samuel le dice a Saúl que lo espera para ofrecer holocaustos, pero él no lo espera. ¿Sabe por qué Samuel le dijo eso? ¿Sabe por qué Samuel le dijo que esperaba a Saúl para el holocausto? Ese fue otro de los ejemplos que hoy te hablo, de por qué Saúl perdió la presencia de Dios. No era que Saúl no supiera hacer un holocausto. El Señor le había dicho, espera a Samuel para hacer el holocausto. Y Saúl estaba, pero Samuel no llega, pero ya es hora, y el Señor no llega. En nuestra vida somos así. Señor, yo necesito el dinero para pagar el arriendo, pero no llega. Señor, pero es que ya es hora, me están cobrando, me están escribiendo, me están diciendo, me están insistiendo. Voy a pedir la plata prestada. Y el Señor te está diciendo, espera. Pero tú no, ya. A Saúl también le pasó. Y no se esperó. Y hizo la ofrenda. Cuando llegó Samuel le dijo, Saúl, ¿qué hiciste? No, pues como tú no llegabas, yo lo hice. Y no era que Saúl no supiera hacer una ofrenda. No era que Saúl no supiera hacer un holocausto. Lo que pasa es que Saúl no sabía cómo hacer que ese holocausto le agradara a Dios. Samuel sí. Vuelvo y te lo digo, Saúl no era que no supiera hacer un holocausto. Lo que pasa es que Saúl no sabía cómo hacer que a Dios le agradara ese holocausto. Hay gente hoy en día que ayuna al Señor, pero no sabe ni siquiera qué es ayunarle al Señor. Señor, yo te ayuno porque necesito trabajo. Necesito ese trabajo que anhelo. ¿Usted sabía que el ayuno es para llenarte? Señor, yo te ayuno porque necesito ese trabajo. Pero el Señor no quiere ayunos para que tú consigas trabajo. El Señor quiere ayunos para que te llenes de Él. Señor, yo voy a buscarte de madrugada porque necesito que me sanes. Sí. ¿Y por qué no me buscas sin que yo te sane? Uy, Señor, pero es que usted sabe que me está doliendo. ¿Sí? Pero yo quiero es pasar tiempo contigo. Hay muchas personas que piden milagros en su vida de sanidad. Y yo lo he visto más de una vez. Pero cuando estaban sanos, no buscaban a Dios. Hay maldiciones en tu vida que no son maldiciones, son bendiciones. Hay cosas en tu vida que no están mal. ¿Qué ejemplo te doy? Cuando los discípulos estaban pasando con Jesús y vieron al ciego, le dijeron, bueno, Señor, ¿hay quién pecó? ¿El joven? ¿O los padres del joven? ¿O quién? Jesús los volteó y le dijo, estos cabezones.
No pecó ni él, ni pecaron sus padres. Es que él está así para gloria y honra mía. Tú estás en la situación que estás para gloria y honra de Dios. Yo he entendido que cada desierto que vivo en mi vida es porque el Señor me está llamando la atención. Que lo he pasado sin llorar, ¿no? Mi mamá es testigo. Yo le digo, mamá, me voy a encerrar en el cuarto. No quiero nada. Mamá ya sabe. Ailén, pero usted ha dicho que se va a salir del servicio. No, ese es el otro problema. Es que yo le he pedido a Dios, y le he pedido, y le he pedido, y le he pedido. Me cansé, me voy. Las victorias que he tenido en mi vida muchas veces han sido gracias del servicio. Gracias a que tengo una relación con Dios. Gracias a que tengo un Padre espiritual que siempre, que me ve diferente, que me conoce por la relación que tenemos, dice, Ailén, ¿estás bien? Yo le doy gracias a Dios por las personas que tengo a mi lado. Por los líderes que están conmigo, que me conocen, que cuando yo tengo algo que me aqueja, dice, ¿estás bien? ¿Qué es lo que te aqueja? Yo tengo unas amistades que el Señor me dijo, tú tienes que conseguirte salvavidas. Yo le llamo mis amistades salvavidas. ¿Saben por qué? Porque nosotros en nuestra vida, nosotros escuchamos la voz de Dios, pero a veces no la obedecemos. El Señor me decía, tú me estás escuchando, pero no la estás obedeciendo. Tú tienes que conseguirte amistades salvavidas, que cuando yo te esté diciendo, no ve para allá, y tú digas, yo voy para allá, esas amistades te observen y te agarren. Porque uno a veces es muy terco. Cuando yo estoy mal, yo voy a esas amistades y me dicen, Ailén, el Señor le está diciendo que no vaya para allá. Pero yo le digo, pero es que si allá está la bendición. No. Yo voy. Yo puedo apostar que si ellos pudieran encerrarme en un cuarto con candado, ellos me encierran. Y no lo hacen para mal. Tú tienes esas amistades. Esas amistades que te rodean. Que si te ven mal, ellos te van a ayudar. ¿Cuántos aquí tienen una red en la que sirven? Amén. ¿Ya le has contado a tu líder lo que estás pasando? ¿Sí? ¿Ya le has contado a tu pastor lo que te está quejando? Mi pastor sabe todo de mí. Una vez estaba en oración con el Padre y había algo que a mí me costaba mucho contar. Solo lo sabía mi mamá. Y apenas terminé de orar, el Señor me dijo, quiero que mañana a primera hora hables con tu pastor. Yo, uy Señor, pero es que ya mi mamá lo sabe. No, yo quiero que tu pastor lo sepa. Usted viera yo para contar. Fue tan difícil que yo le dije, se lo dije. Entonces, yo tenía tanto miedo, y es el miedo que nos mete el enemigo, que te va a juzgar, que te va a señalar, que ya no te va a ver igual. Mentiras. Yo estaba pasando tantas cosas que después de que yo las hablé con mi autoridad, eso se quitó. Hay cosas que debemos hablar. Si tú no tienes una red en la cual sirve, busca una red. Busca quien te acobije, quien te cubra, quien te abrace. Tú necesitas ese pastor que esté contigo, que te acompañe, que esté presente. Saúl
No era que el holocausto que él estaba haciendo estaba mal. Simplemente que como él no conocía a Dios, él no podía hacer algo que le agradara a Dios. Ese fue el problema de Saúl, que no conocía a Dios. Ahora vamos a hablar de David. Dice este salmo: como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhela, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Han sido mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? David tenía un corazón contrito y humillado. David conocía a Dios, David sabía cómo llegarle a Dios, David le falló a Dios, pero aceptó su pecado y fue y lo buscó. David no le importaba. David sabía que si hacía un holocausto, sabía cómo llegarle, porque él antes de ser rey fue un pastor. Estuvo con las ovejas, y cuando estuvo con las ovejas, cuando no era rey, cuando no tenía nada, él buscaba a Dios. Y cuando lo tuvo todo, cuando fue rey, él buscaba a Dios. Ailén, pero es que no soy perfecta. David no fue perfecto. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia entre David y Saúl? Es que David confesó su pecado. David dijo: necesito de Dios. En la vida nada te va a saciar como la hace Dios. Nada. Nada. David entendió ese secreto. David sabía que si buscaba primeramente a Dios, él sabía que Dios lo iba a perdonar. ¿Sabe? Porque a pesar de todo, David fue un rey que tuvo demasiados errores. Pero ¿sabe? Yo digo, ¿cómo fue a pesar de todos esos errores? Era conforme al corazón de Dios. Era porque David, si caía, sabía cómo llegar a Dios de nuevo. Las ovejas, hay una parábola que dice del hijo pródigo y de las ovejas, las 99 ovejas. Las 99 ovejas estaban y una se perdió. El pastor la fue a buscar. El hijo pródigo se fue. ¿Por qué el padre no fue a buscar al hijo pródigo? La oveja no sabía cómo volver. El hijo pródigo sí sabía el camino. Yo quiero que ahí en donde usted está, se coloque sobre sus pies. ¿Te has sentido tal vez como ese hijo pródigo? Que le has fallado a Dios, que tal vez dejaste tu relación con Él, que tal vez los problemas, las circunstancias te alejaron de Él. Yo quiero que cierres tus ojos y le digas al Señor: Señor, hoy te acepto en mi corazón. No importa que lleve bastantes años, pero todos los días quiero aceptarte en mi corazón. Quiero que perdones mis pecados. Si me he alejado de ti, si te he dejado de escuchar, si he endurecido mi corazón por las cosas que me ha ofrecido el mundo, te pido perdón y te pido que venga y hagas de mi vida lo que tú quieras. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de él jamás. Yo quiero que ahí en donde usted está, habla con Dios. Dile al Señor: Señor, han sido momentos difíciles. Han sido momentos en los que he creído no poder más. Perdóname si me he endurecido. Perdóname si la falta de dinero me ha apartado de ti. Te pido, Señor, que me encuentres. Aquí estoy abierto para ti. Quiero que me toques, quiero que me uses.
Quiero, Señor, hacer tu voluntad y no la mía. Quiero agradar tu corazón. Quiero, Señor, poder hacer ese holocausto que te agrade. Quiero poder, Señor, tener una relación contigo en donde nos contemos chistes, en donde nos contemos nuestras cosas, en donde cuando esté pasando momentos difíciles seas tú hablándome, recordándome los buenos momentos, en donde tú me fortalezcas,